Bueno, buen día. Vamos a hablar ahora sobre los primeros gobiernos peronistas y en ese sentido, digamos, pues sería bueno comenzar hablando sobre la relación del surgimiento de este primer gobierno con la situación de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, afectó muy duramente a la Argentina en la cuestión de las exportaciones, de granos particularmente. Las exportaciones de carne se hicieron a crédito, o sea, Gran Bretaña al finalizar la guerra por primera vez en su historia apareció como deudora de nuestro país. En ese sentido, el peronismo llega al poder donde por primera vez la Argentina ha dejado de tener un endeudamiento externo. En ese periodo sí el avance de la industrialización que comenzó en el 30 y esa conjunción de problemas, el debate sobre dónde ubicar a la Argentina al término de la Segunda Guerra Mundial, ya desde 1942, comienzo del 43, es seguro que los aliados van a derrotar al nazismo, en tanto después de la derrota de Stalingrado, después de la batalla de Midway en el Pacífico de Estados Unidos con Japón, ya es una cuestión de tiempo cuánto durará el eje, digamos, cuánto durará la guerra. Desde ese punto de vista, se aceleran las discusiones en cuanto a la política exterior de nuestro país después de la guerra, qué tipo de modelo de país tenía que existir en el mismo, donde básicamente la idea era, algún sector sigue planteando mantener la unidad económica con Gran Bretaña, ese lazo dependiente que había. Otro sector más adaptado a la situación mundial señala, digamos, la idea de comenzar a tener una política de acercamiento a los Estados Unidos, que como ustedes saben es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Y otra postura es la de iniciar una política más nacionalista. En ese sentido, bueno, el peronismo acompaña a otra cantidad de movimientos nacionales que tienen esas características de no alinearse con uno u otro país en una situación de dependencia, sino intentar llevar adelante una política nacional. Ya desde el año 42, cuando Estados Unidos ingresa en la guerra y llama a la Conferencia Panamericana en Brasil, el principal opositor a la imposición de Estados Unidos, que es declarar la guerra al eje en conjunto, es el gobierno argentino, que mantiene la neutralidad, o sea, durante el gobierno del conservador Castillo. La discusión sobre qué hacer con la guerra es una explicación del golpe militar de 1943, el 4 de junio del 43, donde Perón participa en un lugar importante, pero no central, ¿no? El golpe lo dan en primer lugar Rawson, que dura 48 horas, Ramírez unos meses, y finalmente el general Edelmiro Farrell es el que ejerce la presidencia de ese gobierno militar. La rápida remoción de Rawson, luego de Ramírez, marca que no había acuerdos dentro de las propias Fuerzas Armadas de cuál era el camino a seguir. En ese momento se crea en 1944 el Consejo Nacional de Posguerra, que muestra el interés del Estado en empezar a planificar cómo va a ser la Argentina de posguerra. Bueno, ese Consejo Nacional de Posguerra es presidido justamente por Perón, que va a ir acumulando una serie de cargos y que le van a permitir la llegada al poder en el año 46, después del célebre conocido hecho del 17 de octubre del 45, cuando una parte del ejército intenta desplazarlo, lo logra por un tiempo breve, y luego otra parte del ejército mayoritaria y más la movilización obrera ocasiona que Perón vuelva al poder el 17 de octubre, es el acto masivo, y desde octubre hasta febrero del 46 se da una campaña electoral donde Perón derrota al conjunto de los demás partidos tradicionales que eran la Unión Democrática, creando un frente de unión nacional que le va a permitir llegar a la presidencia.
Bueno, desde ese punto de vista, la postura del peronismo en un primer momento va a ser muy, de ubicarse en una posición muy antinorteamericana, que es el país hegemónico al término de la guerra, y eso se expresa en la campaña electoral de ese febrero del año 46, donde la alternativa de la última semana de campaña electoral es Braden o Perón. ¿eh? El embajador norteamericano Sprit Braden o Perón, digamos, Perón identifica a Braden como el principal o uno de los principales, digamos, aportes de la Unión Democrática, que es con quien va a contender, y ubica entre, digamos, básicamente lo que sería una postura pro-norteamericana y una postura nacionalista. Bueno, de hecho, ustedes saben, el triunfo de Perón fue contundente y limpio en esa elección del 45 y provocó un gran cambio de orden político en el país, porque, repetimos, este partido que tiene su base en el Partido Laborista, más el acuerdo de conservadores y una parte de los radicales. El vicepresidente de Perón, por ejemplo, es Hortensio Quijano, que es un dirigente radical histórico, y muchos dirigentes radicales se incorporan, pero el grueso del radicalismo apoya a la Unión Democrática, y de la misma manera con los conservadores. Bueno, ese gran cambio político va a significar también un cambio en el ejercicio del orden político, donde por primera vez lo que algunos llaman el Estado social incorpora, por lo menos en la toma de decisiones, en la consulta, a los sectores obreros, las patronales, y el Estado cobra un papel muy importante en las decisiones de política y política económica en particular. En ese sentido, el primer gobierno, ya lo vamos a ver en materia económica, tiene un crecimiento importante en los 2 o 3 primeros años, luego seguido por una crisis, y a partir de la crisis y de cambios en la situación mundial es que se van a ver los enfrentamientos crecientes entre el gobierno y la oposición. Uno de los hechos principales del enfrentamiento entre gobierno y oposición es la sanción de la reforma constitucional de 1949, que permitía la reelección, impone legaliza algo que ya venía desde antes, el derecho de voto de la mujer y los derechos sociales, básicamente. La reelección de Perón fue uno de los elementos centrales de la oposición a su gobierno. También lo fue las características novedosas de participación política, donde hay una continua negociación con los sectores obreros, que era nueva en la manera política, y la propia discusión sobre el papel de Eva Perón, llevando adelante una política de acción social muy, muy fuerte que desalojaba a instituciones tradicionales de acción social. Eso va a provocar que ya por el año 50, ya en el año 51, un intento de golpe de Estado que fracasa, se tensan las relaciones políticas, y ahí es cuando el peronismo va a tomar un carácter más autoritario en cuanto a la oposición, que de alguna manera también está fogoneando golpe de Estado, por lo menos una parte del Estado, y va a seguir a lo largo de todo su segundo gobierno. El segundo gobierno es de enfrentamiento creciente. Bueno, todo eso está bastante muy bien explicado en el texto de Rapoport, así que léanlo por ahí. En ese marco político de profundo cambio y de creciente hostilidad de los sectores opositores, intentos de golpe de Estado, es que se va a dar la política económica del gobierno. La política del primer gobierno es la continuación del gobierno militar iniciado en el 43. Pero, digamos, hay documentales que marcan discursos del 47 y 48, que se ubica como continuador del golpe del 43. Y uno de los objetivos centrales de ese gobierno en materia económica es la nacionalización de distintos sectores y lograr lo que, digamos, la independencia económica del país. De hecho, Perón, por ejemplo, en el 9 de julio del año 47, va a la Casa de Tucumán y en esa fecha declara la segunda independencia de nuestro país, la independencia económica. Digamos, es
una muestra clara del planteo nacionalista. Bueno, la política económica del gobierno va a ser nacionalizar sectores claves de la economía. Un aspecto central va a ser la nacionalización del Banco Central de la República Argentina, que se había creado en los años 30 con un directorio mixto, se va a crear como un banco central ahora exclusivamente estatal, y que va a tener la capacidad de intervenir en el conjunto del sistema bancario. Las entidades privadas siguen existiendo, pero de alguna manera están limitadas a seguir las pautas del Banco Central en cuanto a las tasas de interés, a qué sectores de la economía, a quiénes prestar el dinero, sus capitales, y el conjunto de esa política se la define como de nacionalización del sistema bancario, que parte de la idea que es central que el Estado Nacional maneje los recursos, digamos, de crédito del país y oriente el crédito hacia los sectores de mayor importancia de acuerdo al planteo. Y otro elemento muy importante, también elegido como estratégico, es el comercio exterior. Se nacionaliza el comercio exterior, el grueso de las exportaciones quedan en manos del Estado Nacional, que va a controlar toda la divisa extranjera que ingrese al país y va a liquidar a los exportadores tradicionales en pesos nacionales. La institución que se cree continuadora de una que se creó en el año 43 es el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que también regula las importaciones, otorgando permisos de importación o cupos de divisa extranjera a aquellos que se definen como de interés público por parte del Estado. En ese sentido, esos dos elementos centrales de la política son el primer elemento para definir la política como de fuerte intervención estatal, estatismo, y que se va a ver acompañada en su primer gobierno por una cantidad de medidas de regulación económica por parte del Estado y aún del Estado empresario, que veremos en el segundo video sobre peronismo.